Visión Global, un programa para ganar, con Manuel Tortajada. Bueno, estamos a punto de escuchar las señales horarias de las 7:30, las 6:30 en la Comunidad Canaria. A esta hora arranca la tertulia jurídico-fiscal aquí en Visión Global. Esta tarde nos acompaña José Antonio Almoguera. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Antonio Almoguera es experto en asesoría fiscal y financiera, experto técnico inmobiliario, entre otras materias. Es colaborador habitual de Radio Intereconomía y en particular de Visión Global. Nos acompaña también Vicente Poquet Sáez. Señor Poquet, muy buenas tardes. Buenas tardes. Acérquese por favor al micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vicente Poquet es presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Castilla-La Mancha. Y nos acompañan también Diego Cabezuela Sancho, que es socio fundador de Círculo Legal. Señor Cabezuela, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos también en esta tertulia jurídico-fiscal. Hoy, además de hablar de cuestiones fiscales, se presenta en Visión Global Círculo Legal. Se trata de un grupo jurídico especializado en diferentes áreas del derecho y orientado principalmente a la empresa. ¿Qué servicios ofrecen, señor Cabezuela, Diego? Bueno, servicios legales. ¿De todo tipo? Legales. ¿En qué áreas? Bueno, las áreas fundamentales del despacho son el derecho societario, el derecho penal económico. Tenemos una parte importante que es también el derecho de familia, concursal, y en nuestra oficina de Barcelona tenemos también derecho bancario y algunas especialidades más. Todo gira, como digo, en torno a la empresa, con naturalmente el valor añadido del derecho de familia. Uh-huh. ¿Tienen representación en Madrid, en Barcelona y en...? Madrid, Barcelona, y después tenemos unas alianzas en diferentes países. Siempre que alguien me lo pregunta, siento el temor de no acordarme de todos. Pero bueno, lo tenemos alianzas en Mallorca, en Milán, en Lisboa, París, Sao Paulo, Bogotá, México y Panamá. Lo he dicho mirando el folleto para que no se me olvidara. Bueno, está bien, ¿no? Tener siempre la chuleta delante, sobre todo para no cometer ningún error. Don Vicente Poquet, sí. ¿Qué tal lo está haciendo Montoro en esta legislatura? Llevamos poco, pero Bueno, el ministro de Hacienda. Pues no lo está haciendo mal, pues la verdad es que en estos últimos años se ha atajado bastante el fraude fiscal, que era uno de los problemas que tenía la economía española a nivel nacional, y es una fuente de recaudación para Hacienda. Aparte de eso, lógicamente también la presión fiscal a las empresas se ha aumentado en estos últimos años, no en el último año porque hemos estado sin gobierno y por lo menos se ha estado un poco tranquilo, pero sí se está a la pequeña y mediana empresa, la presión fiscal que se le está haciendo es bastante fuerte, con lo cual en cierto modo merma un poco la capacidad financiera, digamos, de desarrollo de la pequeña y mediana empresa en este sentido. Por lo demás, el ministro creemos que las medidas que está tomando es para mejorar la economía y sobre todo para evitar el fraude fiscal en todos los sentidos, con lo cual pues creo que todo lo que sea recaudar y que todos contribuyamos a aportar a las arcas del Estado pues es positivo. La lucha contra el fraude se puede hacer de otra manera, ¿no, José Antonio Almoguera? No solo como lo está haciendo España y en particular este ministro. Sí, bueno, podríamos poner un guardia detrás de cada español, ¿no? Pero vamos... Eso nos costaría mucho. Bueno, pero por lo menos estaríamos sin paro. El problema fundamental de este país es que el fraude está dentro de, por desgracia, dentro de lo que pensamos que son pillerías. Es decir, el fraude a pequeña escala, de no pagar el IVA, etcétera, pues nos parece que es normal. Es decir, no es una cosa que tengamos que huir de ella. ¿Se podía hacer de muchas formas? Sí, pero estamos viendo que lo que está haciendo ahora nuestro ministro Montoro pues no va por mal camino. Yo creo que el ministro progresa adecuadamente. El fraude fiscal es algo importante, es algo que se puede ir atajando y que, os recuerdo, hay unas medidas ahora mismo que están en Hacienda que se van a poner en marcha y todas van vinculadas, en esencia, a una mayor tributación y va a ir a los sectores que realmente
son aquellos en los que todo el mundo sabemos, y digo todo el mundo, yo lo sé y vosotros también, lo que me estáis escuchando, que es donde más se defrauda. Es decir, las grandes empresas, las grandes familias, las grandes fortunas, aquellos sectores en los cuales no hay que aplicar IVA o el IVA no se aplica como se debiera. Es decir, todo eso es lo que se está investigando. Y una cosa fundamental también, que Montoro lo está utilizando, y es que recordamos que la amnistía fiscal había que hacer el modelo 720 en el cual se reflejaban todos los bienes que había en el extranjero y además esos bienes estaban vinculados con nuestra declaración de la renta. Bueno, pues sin utilizar, entre comillas, el modelo 720 y hacer inspección por esto, si se está haciendo inspección en función de lo que ponía cada modelo a las empresas que se suponen que son aquellas que estaban haciendo los pagos correspondientes. Porque como somos tan chulos, resulta que algunos seguimos... más que otros, Almoguera. Algunos más que otros. Es decir, los de la ETI siempre lo somos, aunque los árbitros nos quiten los partidos. Pero decía que el problema fundamental está que seguimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo las mismas declaraciones a aquellas personas que han dicho que tenían dinero en el extranjero, que no pagaban por todo lo que ganaban, siguen haciendo las mismas declaraciones que hacían anteriormente, con lo cual es muy fácil pillarles y sobre todo por las cuentas, vuelvo a deciros, las cuentas son lo primero que mira Hacienda y las tarjetas de crédito, que es otro de los parámetros. O sea que nos tiene muy pillado, ¿no? Sí, pero está bien. Es decir, yo sinceramente creo que ya es el momento de que vayamos metiéndonos el miedo en el cuerpo y no para los pequeños, para los de a pie, para los autónomos como yo, etcétera, que somos los que poco miedo nos podemos meter porque poco podemos ocultar, sino para todas aquellas personas que tienen mucho dinero, empresas que tienen mucho potencial y que de alguna forma lo que están haciendo es pagando muy poco Hacienda. Bueno, pues que tengan mucho cuidado porque efectivamente Montoro y su equipo van a hacer lo que se debiera haber hecho hace mucho, es decir, inspecciones bien hechas. Don Diego Cabezuela, las empresas que se acercan a Círculo Legal, en materia de Hacienda Tributaria, ¿qué defensa buscan? Es decir, en torno a los delitos a la Hacienda Pública, ¿qué defensa suelen buscar? Bueno, nosotros no llevamos directamente, no llevamos asuntos fiscales, llevamos delitos económicos y entre ellos algunas veces delitos contra la hacienda pública. Entonces, cuando alguien viene y acude a nosotros, normalmente es porque se ha producido una inspección de las que dice nuestro compañero Almoguera. Ustedes van después claro, de ellos, claro, ¿no? Primero va el asesor fiscal y en todo caso, si se produce el delito, después va... Si se ha producido un acta por encima de 120.000 euros, entonces entramos en escena los abogados. Yo recuerdo una vez hace años haciendo un máster de práctica jurídica que estábamos tratando delito fiscal y el profesor que nos lo daba decía, miren, cuando ustedes tengan en su ejercicio profesional una causa por delito fiscal, no se compliquen la vida hablando de la Constitución, de la presunción de inocencia. Búsquense un contable y discutan la deuda tributaria. Por lo tanto, nosotros siempre venimos detrás de los contables, detrás de los asesores fiscales. Y ellos, evidentemente, son un apoyo imprescindible en cualquier procedimiento de penal por delito fiscal, sin la menor duda. ¿Y ahí se están encontrando, en fin, con muchos casos? Bueno, pues yo creo que a pesar de que nuestro compañero Almoguera decía que ya estamos llegando y que todavía no hemos llegado a los niveles de dureza que serían deseables, a mí me parece que la última legislatura, no la nata legislatura del año pasado, sino la anterior, sí, de 2011 a 2015, fue una legislatura en la que el Gobierno hizo un esfuerzo legislativo, no sé a nivel de inspecciones, porque es un tema que yo no lo conozco directamente, pero a nivel normativo hubo un endurecimiento de la normativa fiscal, yo diría que sin precedentes. La amnistía fiscal de la que se ha referido fue acompañada de medidas tan innovadoras como la obligación de declarar bienes en el extranjero, como una serie de modificaciones en el Código Penal, especialmente en el año 2013, que se produjo un endurecimiento muy importante del delito fiscal. Y yo creo que, digamos que la voluntad política por parte del Gobierno de combatir esto, a mí me parece que se hizo evidente en la última legislatura, sobre todo, como digo, a efectos desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de una legislación que asusta y que realmente se percibe como amenazadora por determinados contribuyentes. Si eso luego va acompañado de una serie de inspecciones sobre el terreno, pues seguramente llegaremos a la plena transparencia fiscal en muy poco tiempo, ¿no?
¿Esto fue así, señor Poquet? Sí, esto viene de referencia también, como asesor que somos, hubo una modificación, un endurecimiento con la propia Ley General Tributaria. Es decir, en el año 2015 se ha modificado y se ha endurecido precisamente el periodo en el cual Hacienda puede revisar cualquier renta, cualquier impuesto que con la legislación anterior eran los últimos 4 años, y ahora en ciertos temas te pueden revisar hasta los últimos 10. Sobre todo en temas de inversiones, de equipos, de bienes, etcétera. Es decir, que la retrotracción del periodo en este sentido, pues ya al ampliarse significa que te pueden revisar muchos más años, de los cuales hasta el 2015 se suponían que estaban prescritos, con las consecuentes sanciones e irregularidades que puedan detectar no solo en los últimos 4 años, que era periodo normal, sino incluso en los anteriores. Este es un hecho que a nosotros como asesores, pues lógicamente nos lleva a ciertos quebraderos de cabeza a la hora de asesorar a las empresas, de informarles, de asesorarles, porque claro, hasta le decían, no, los documentos contables máximo que los puedes tener son 6 años, que es el periodo que te pueden inspeccionar, te los pueden pedir. No, ahora tienes que guardar los mínimos 10 años, con el consiguiente posibles inspecciones y tal. Y luego, por otra parte, la situación en esta última legislatura ha cambiado bastante referente a la relación entre la Hacienda Pública y los asesores fiscales, en este caso, digámoslo así, porque Hacienda lo que ha hecho, de alguna forma, es trasladarnos a los asesores fiscales el trabajo que hacían los propios funcionarios de Hacienda. Es decir, todo el trabajo de mecanización de impuestos lo estamos haciendo los asesores fiscales sin cobrar un duro, totalmente gratuito. Es decir, por el mismo precio. ¿Qué significa esto? Exactamente, por el mismo precio. Dicen que se lo cobremos a nuestros clientes. En la situación que está, tú cobrarle a un cliente 50 euros más al mes por hacerlo lo que supone, que es lo mismo, y te pone el grito en el cielo. Pero la consecuencia de esto es que ahora Hacienda se limita única y exclusivamente a inspeccionar. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo, tienen más documentación y porque se lo damos todo hecho. Incluso en este año, a partir del 1 de enero, una de las últimas modificaciones que ha habido también en este sentido es que las empresas ya no puedes presentar escritos en papel. Está prohibido con sanción. Sí. Hay que hacerlo todo. ¿Con sanción? Sí. Como presentes un escrito, una reclamación de una sociedad limitada, una sociedad anónima, de una empresa, una cooperativa, en papel, no solo es que no te lo admiten, sino que encima te sancionan. Hay que hacerlo todo vía Internet. O sea, que estamos llegando... Telemáticamente. Bueno, lo que entonces, que no te lo admitían, sí lo conocía, pero no te lo admiten, pues ya está, ¿no? Pero si encima te sancionan... Además, con sanción. Entonces, qué barbaridad, ¿no? Quiero decir que estamos llegando a un punto de donde Hacienda, pues yo entiendo que tiene que recaudar una serie de cosas, pero estamos llegando a un punto donde el único fin y objeto, o por lo menos en el último tiempo, es recaudar bajo cualquier concepto. Con lo cual, esa presión fiscal que en cierto modo, digamos, no tiene ese sentido, porque se supone que si una empresa normalmente presenta sus impuestos y tal, salvo algún error o omisión, están con el hacha nada más que pendiente de 300 euros por no contestar un requerimiento, de 500 por no sé qué, del 20% de sanción, es decir, van a recaudar automáticamente. Con lo cual, pues la sensación que nos da a los asesores en este sentido, cuando ves toda esta serie de circunstancias y sobre todo las empresas, es que decir, mire usted, si yo no defraudo en ese sentido, porque a la hora de declaración un error, no me sancione usted, no vaya usted a infringir más, digamos, retorcer los pagos que ya bastante pagamos con los impuestos y las cosas, pues estamos en una situación donde el fin es recaudar en este sentido. Sí, bueno, el fin siempre ha sido recaudar. La única cuestión... Bueno, ha habido momentos de una mayor flexibilidad, hombre. Dependiendo de qué tipo de sanción, es poco justificable. Vamos a ver, Hacienda siempre va a poner sanciones, porque basta que te pases un día para que te pongan un 5% por haberte pasado de la fecha que te has pasado. Y eso así va subiendo hasta poder cobrarte un 20%, y si encima te pillan ellos, te pueden cobrar hasta un 40-60% de sanción. Es decir, el problema básico y fundamental, es decir, nosotros, pues Vicente lo decía, como asesores tenemos muy en cuenta que no nos tenemos que pasar, hacemos las cosas bien, y Hacienda nos lo está recordando. El problema que hay en esto, que efectivamente, es decir, en la medida que no necesitan más gente para llevar temas administrativos, pueden dedicarlo a las inspecciones. Ahí es donde está el problema. No por las inspecciones en sí, sino porque resulta que el 90% o el 95% de las personas que están en inspección van a la PYME, es decir, lo que nos faltaba.
en vez de ir a aquellos sitios donde realmente está el potencial, donde pueden sacar dinero, que son las grandes empresas, lo que se deducen y no se tienen que deducir, es decir, un montón de cosas, somos las pymes las que tenemos el problema fundamental. Eso por un lado. Y después, por otro lado, que también me ha llegado un caso al despacho, que tengamos mucho cuidado con los temas. Es decir, cuando tengamos una inspección con Hacienda, lo que no podemos hacer es, si debemos dinero a Hacienda, coger y vender las sociedades, los bienes que tiene la sociedad a otras personas. Porque Hacienda en esto se va a meter. De hecho, se está metiendo. Y sobre todo, porque lo hacemos tan mal, que se nos ocurre vendérselo a la hija. Hacer una sociedad y la vende a la hija. Entonces, que sepamos que cuando estamos con una inspección en Hacienda, si nos quitamos de todos los bienes, y ahora nos lo puede decir Diego del círculo, la importancia que puede tener eso, nos quitamos los bienes, Hacienda puede y va, esto es, y lo va a hacer, derivar la responsabilidad tributaria a aquellas personas que han comprado los bienes, siempre y cuando puedan demostrar que están mal comprados. Y como norma general, os digo, primero, se lo pasamos a un familiar, con lo cual está muy claro. Segundo, se lo solemos pasar por un precio inferior al de mercado, con lo cual no os digo nada. Claro. Si sumamos todo eso, Hacienda ya lo tiene muy claro. Y el familiar, con los bienes que recibe y con todos los bienes que tiene, vuelvo a decir, además los bienes que tiene antes de hacer esta chapuza, respondería de cara a Hacienda. Esto es muy importante, ¿no? A ver, círculo legal. Diego Cabezuela. Sin duda, lo acaba de explicar perfectamente. Eso sería, aparte de la derivación tributaria de la responsabilidad, tal como lo has contado, sería un caso de alzamiento de bienes clarísimo. Un alzamiento de bienes que además está grabado en el Código Penal cuando la perjudicada es la Hacienda Pública o la Seguridad Social. Por lo tanto, tiene una pena de prisión importante y que afectaría tanto al que ha puesto el bien a nombre de la hija como a la propia hija, suponiendo naturalmente que sea mayor de edad penal. Estas conductas de pánico ante las deudas se producen mucho en épocas de crisis, no solamente ante la Hacienda Pública, sino también ante los acreedores. Diego, y de ignorancia, normales, ¿no? Y el problema está de ignorancia de esa persona que hace eso. No es ignorancia en absoluto. La gente sabe perfectamente lo que hace. Si tú tienes un piso, no quieres que te lo embarguen. No, digo y de lo pones a ignorancia nombre de saber las consecuencias, porque las son consecuencias tantas penales. las consecuencias que al final hacer eso que están haciendo, Claro, es decir, delito, como dice, pierde mucho más Diego, que gana. Yo creo que en general la gente lo sabe. Es decir, puede no saber que el delito se llama alzamiento de bienes, pero la gente sabe que eso está mal, que eso es delito, que eso no se debe hacer y que si hay una deuda, lo que dice la ley es que se pague y lo que no dice la ley es que se haga trampa para no pagarla. Esos atajos todo el mundo sabe que son ilícitos y en épocas sobre todo de crisis, pues cantidad de gente ahí aparece por el despacho contándote casos similares. ¿Y si yo hiciera? ¿Y si los chalés que tengo los pusiera a nombre, mire, a lo que quiera, pero el artículo 257 del Código Penal dice esto, se lo leo. Yo le cuento cómo están las cosas y usted tome su decisión, que es lo único que se puede decir, ¿no? Así que, efectivamente, tienes toda la razón y la Hacienda Pública, que siempre ha sido un acreedor mucho más burocratizado en ese sentido. Es decir, ante las maniobras de fraude de acreedores, el acreedor que es empresario, que se juega, el empresario privado, es más agresivo, reacciona con más dureza generalmente, y la Administración Pública siempre, cuando había una maniobra de este tipo, siempre funcionaba más pesadamente. Era más raro que iniciara acciones por el lanzamiento de bienes. Pero en los últimos años se nota en la abogacía del Estado, en la agencia tributaria, una cierta tendencia a homologarse con los acreedores privados y a utilizar estos elementos que están en el código y son legítimos para que lo utilice la administración exactamente igual que cualquier operador privado. Así que, por descontado, sí, yo creo que la gente lo sabe. La gente lo sabe, lo que pasa es que es duro que Hacienda o cualquiera te embargue lo que es tuyo y a veces la gente pues está bien recordar se deja puede querer. pasar en ese sentido. Sin duda. Bueno, Diego quería también hablar sobre el compliance, no él, yo. Hay muchas empresas que lo conocen. Dentro de todos estos cambios normativos a los que hacía referencia en tu anterior intervención, hay uno que es el del Código Penal, de hace aproximadamente año y medio, ¿no?
y que eso afecta en las empresas a los delitos que puedan cometer, en fin, cualquiera de los trabajadores de la empresa, y que afecta directamente al administrador, a quien fuere el presidente, a los órganos directivos. Y ahí el COMPILAS, lo que se entiende como planes de prevención para tratar de evitar esos delitos, es una de las cuestiones que en estos momentos se está intentando implementar dentro de las pequeñas, medianas, grandes empresas. Es más fácil que lo incorporen, pero la mediana y la pequeña empresa es más difícil. ¿Cómo funciona estos planes de prevenciones? ¿Son necesarios? ¿Hasta qué punto son necesarios? Diego Cabezuela. Pues yo diría que son entre necesarios e imprescindibles. A ver, la reforma esta realmente viene del año 2010 y consiste en haber introducido en nuestro derecho la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta ese momento, cuando había un delito, respondían las personas físicas, que son las únicas que pueden entrar en prisión, pero hay otras penas que no son la prisión y que se pueden aplicar a personas jurídicas. Por ejemplo, pues las multas muy importantes, los cierres de un establecimiento, la disolución en casos extremos. Eso es lo que se llama la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y se genera cuando en una empresa comete un delito un administrador o, por falta de vigilancia, lo comete alguno de los empleados. Entonces, esto supone la importación en España de un modelo que está funcionando, por supuesto, en Estados Unidos desde hace años y en Europa, pues con un poquito más despacio, como siempre vamos con respecto a Estados Unidos, pero de una manera progresiva y prácticamente imparable. Entonces, este modelo supone un cambio radical, supone que las empresas, cuando uno de sus empleados ha realizado un delito, pues en vez de tener que apoyarle, como siempre han hecho tradicionalmente, y que le defienda el abogado de la empresa en el juicio y tal, pues lo que hacen es cambiar completamente su escenario. La empresa se le obliga a controlar que ninguno de sus empleados cometa ningún delito y se le hace responder si alguno de sus empleados ha cometido un delito por falta de vigilancia. Entonces, ¿cómo se instrumenta esa vigilancia? Pues a través de los programas de cumplimiento, compliance en inglés, que significa cumplimiento. Entonces, eso no es más que un sistema de controles que la empresa, dicho de una manera muy breve, muy sucinta, un sistema de controles que la empresa tiene que establecer para asegurarse de que sus empleados no cometen delitos y actúan conforme a la legalidad. Entonces, bueno, esa es la idea. Es decir, luego podríamos hablar de cómo se hace y tal, pero bueno, yo creo que eso excedería seguro del tiempo que tenemos y seguro que alguno de los radioyentes nos quedan 5 minutos. Se quedaría dormido alguno de los radioyentes si entráramos en cuestiones de detalle. En una asesoría fiscal donde hay 20 trabajadores, este problema se puede producir, en fin, con cualquiera de ellos, ¿no? Sí, el problema que ha planteado el compañero, pues eso viene de hace... Diego Cabezuela viene de hace año y medio, 2 años, con la modificación o el endurecimiento de la ley penal. Es decir, que ahora un administrador de una sociedad no solo es responsable de sus propios actos como administrador, que ya son bastantes, sino que además es responsable de los actos en los que pueda incurrir su empresa o empleadores de su empresa. Con lo cual, desde el tema, yo como presidente de los asesores de Castilla-La Mancha, estoy incidiendo en los últimos años mucho a todos los asociados nuestros de que hoy en día no se puede estar sin un buen seguro de responsabilidad civil por toda esta serie de circunstancias. Ya no es que seas responsable de tus propios actos como administrador de una sociedad, sino que además eres de tu empresa y como bien ha dicho Diego, de todos tus empleados. No solo eso, sino también frente a la administración, porque cualquier repercusión que la administración pueda hacer a un cliente tuyo, automáticamente el cliente te lo repercute a ti. Es decir, que los asesores siempre somos los más malos de la película, sobre el que recae todos los fallos, todos los errores y todas las culpas. Con lo cual, pues... esto es así, Diego. Bueno, a ver, yo hay una porque cosa, como van después del asesor... Solo un pequeño matiz. No es un problema de hacer una póliza de responsabilidad civil. Estamos hablando de responsabilidad penal de la persona jurídica con multas de un importe estremecedor y que no son asegurables. Es decir, la responsabilidad civil es asegurable, pero la multa no es asegurable. No. Con lo cual la sufre la empresa y una empresa que tenga que afrontar una multa de las que se gasta el Código Penal en determinadas materias para personas jurídicas puede desaparecer perfectamente. Sí, ¿sabes? Pero que esto, el hacer relación a esto, tienes la razón, porque una sí la puedes asegurar, la otra no, pero es que hasta hace muy poquitos años la mayoría de asesores, por no decir una gran cantidad, trabajaba sin póliza de
responsabilidad civil, ni tan siquiera eso que sí se puede asegurar, la penal sí no la puede asegurar, pero por lo menos procurar no cometerla. Y es un tema que hoy en día, conforme va la evolución de las leyes, el endurecimiento de las leyes tributarias, de los cobros y tal, es un tema que a mí como presidente me preocupa e insisto mucho, y José Antonio lo sabe, llevo ya 3 años insistiendo mucho en esto, que hoy en día cualquier profesional tiene que estar bien informado, sobre todo procurar hacer lo que mejor pueda y sepa hacer las cosas, y aún así, pues lógicamente tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. A mí no me cabe hoy en día que cualquier asesor, sea del tipo que sea, laboral, fiscal, contable, no tenga un buen seguro de responsabilidad civil por las circunstancias, porque es que es tal cantidad digamos, de responsabilidad, ya no solo la propia, sino de la que te pueden derivar por otras circunstancias, que estamos en una situación, digamos, muy delicada en ese sentido. En un instante, Diego Cabezuela nos dice cómo se implanta un plan como esto, a través seguramente de una auditoría interna y la propia compañía, pero antes quería hacerle la palabra a José Antonio respecto a esta cuestión. Habéis dicho todo, es decir, efectivamente hay que llevar un control exhaustivo. Yo que estoy en el tema financiero, fiscal, inmobiliario, etcétera, os recuerdo que la ley de prevención de blanqueo de capitales casi nos da la solución práctica, con independencia de lo que Diego nos pueda contar de la auditoría. ¿Por qué? Porque nos obliga de alguna forma a los errores fiscales, financieros, inmobiliarios, etcétera, igual que a cualquier gente que esté dentro del asesoramiento como tal, a llevar un control exhaustivo de las actividades. Bien es cierto que esto a lo mejor no te cubre, también hay unas multas importantes, tanto para los particulares como para las sociedades, pero sí es cierto que un montón de empresas que no tienen estas obligaciones sí que tienen que hacer lo que Diego nos va a comentar, y porque no ya porque haya que hacerlo de porque sí, sino porque se puede encargar la empresa en el caso que haya algún problema, y no hay nada mejor que antes de que salga la herida poner la tirita y que no nos haga la sangre. Círculo legal, Diego Cabezuela. A ver, ¿Cómo lo implantamos esto? Tienes toda la razón en lo del blanqueo. Lo que pasa es que el blanqueo solamente sirve para prever un delito, que es el delito de blanqueo. Hay unos 25 o 26 delitos que pueden cometer las personas jurídicas, no todos. Entonces, un programa de prevención, dicho así con las premuras de tiempo que tenemos, consistiría en, primero, se analiza la empresa y se ve qué delitos puede cometer. Una empresa que se haga una asesoría fiscal, por ejemplo, como la de nuestros compañeros de tertulia, no va a cometer delitos de trata de seres humanos ni cosas raras. Entonces, de alguna manera se priorizan los delitos que se podrían cometer. Delito fiscal, revelación de secretos, es decir, no sé, un grupo de 6 o 7 delitos que razonablemente puede existir un riesgo real de que se cometan por algún empleado que se pierda la cabeza o que se quiera pasar de listo en un momento determinado. Después, toda empresa... Aunque no esté de acuerdo con alguna decisión de su jefe. Bueno, pero si no tiene, entonces que pida la baja o que demande los jugadores de los sociales. Las motivaciones pueden ser muchas. Sí, pero no para cometer un delito que pueda comprometerle a él y a la empresa. Entonces, una vez detectados, digamos, los delitos que se pueden cometer, se examinan los procedimientos que la empresa ya tiene. Toda empresa tiene ya controles, y seguro que en materia de blanqueo, pues toda vuestra asesoría, nuestro despacho y la mayor parte de las pymes tienen implementado el sistema de la Ley 10/2010. Entonces, esos procedimientos que ya existen pueden ser suficientes o insuficientes. Lo normal es que sean insuficientes y que haya que mejorarlos. Entonces, sobre esa lista de controles que ya existen, se crean unos nuevos, se mejoran los ya existentes, y eso es básicamente lo que consiste el mapa de riesgos y el modelo de prevención. Luego, la ley ordena que exista una persona encargada de controlar todo eso, el órgano de supervisión, el llamado Compliance Officer, que es el que, según todas las quinielas, dice que se va a llevar todos los palos en el caso de que se cometa algún delito, pero no tiene por qué ser así. Otro día hablamos de esta figura, si las cosas de esta figura, que también genera, en fin, cierto debate, porque hoy no tenemos tiempo para más, hemos llegado ya prácticamente a las 8. Así que me queda despedirles. Gracias, José Antonio Almoguera. Hasta dentro de un ratito en la tertulia de los negocios, experto en asesoría fiscal y financiera. Don Vicente Poquet, un placer recibirle en Visión Global, con presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Castilla-La Mancha. Esta es su casa también. Y de Círculo Legal, don Diego Cabezuela, director jurídico. Un placer, espero tener también la posibilidad de saludarle en adelante en esta tertulia jurídico-fiscal. Gracias y buenas tardes. Visión Global
con Manuel Tortajada.